Hoy esta jornada la hemos organizado de la mano de GESVAL. GESVAL es uno de los miembros de nuestra red y, como muchos sabéis, es una compañía referente en el sector de valoración de activos y tasación que tiene presencia no solo nacional, sino también internacional, y que lleva pues ya más de 25 años en este mercado de las tasaciones tan complicado. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de un tema tremendamente actual, que son las claves para redactar el informe de sostenibilidad, ese informe de sostenibilidad que ahora ya aplica a las empresas de 250 trabajadores, pero que para dentro de poco también nos llegará a todo nuestro territorio empresarial, a todo nuestro territorio PYME. Leía ayer que un informe que quiera tener éxito debe ser lo suficientemente largo como para tener credibilidad y lo suficientemente corto como para ser leído. No sé, algo de esto nos tendrán que decir nuestros expertos de esta mañana. Pero para inaugurar esta jornada tenemos el honor de que esté aquí y se lo agradezco, porque su tiempo es siempre muy limitado. El decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, José Antonio Galdón. Él nos va a hablar también de ese informe tan interesante que han hecho con el Consejo General de Economistas, que es Desarrollo Sostenible para la PYME en España. Así que, José Antonio, muchas gracias por venir y te cedo la palabra para que inaugures y para que nos cuentes también parte de ese informe. Un aplauso, hombre, que está bien aquí por la mañana. Pues muchísimas gracias, Gemma. La verdad es que para mí siempre, bueno, pues es un placer, ¿no?, estar aquí con todos ustedes. Hoy sí que es verdad, lo cierto es que tenía que darles la bienvenida, ¿no?, pues en nuestro colegio, ¿no?, en el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, donde estaba prevista la jornada, y por eso Gemma, pues tan amablemente, pues me incluyó en el programa. Pero una vez que decidieron también hacerlo en esta casa, yo creo que en esta casa donde se respira, ¿no?, ese ámbito empresarial y ese ámbito de espíritu, ¿no?, de networking, ¿no?, de contacto, de compañía, pues también dije, pues por supuesto que estaría aquí. Pueden ustedes imaginar que, bueno, a lo mejor piensan que qué hace aquí, ¿no?, el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales. Bueno, pues al final somos profesionales que tenemos esa involucración, ¿no?, en todo lo que es el desarrollo de la economía. Ahora mismo realmente es una profesión. De hecho, todas las profesiones del ámbito de la ingeniería son profesiones que están totalmente volcadas en ese modelo, en ese concepto de transición ecológica y energética, ¿no?, que al final tenemos que implantar en las industrias. Y tenemos, sobre todo, dentro de lo que es el colegio, ahora mismo no solo se trata de dar formación y de que nuestros colegiados sean los mejores profesionales a nivel técnico, ¿no?, los que mejores diseñen las estructuras o todas las instalaciones, los que más seguridad den, sino también tratamos de inculcarles lo que son valores de responsabilidad social, valores de sostenibilidad. Y creo que es algo que tenemos que tener muy presente. Hoy en día, yo siempre lo digo, no hacen falta buenos ingenieros, pero hace falta también ingenieros comprometidos con la sociedad. Y por eso este tipo de cuestiones, este tipo de ámbitos de la sostenibilidad son tan importantes, precisamente para poner en valor cuáles son los principios de la sostenibilidad, que es el ser capaces de dotar de todos los recursos necesarios a la sociedad actual, pero siempre preservando y mirando por los de las generaciones que nos van a suceder y que vienen detrás de nosotros. Y en ese sentido, nosotros estamos siempre muy en contacto, por supuesto, con grandes empresas, con pequeñas empresas, y el año pasado, en el año 2021, realizamos un informe sobre el desarrollo sostenible de la PYME española, para ver exactamente, para tratar de analizar cuáles eran un poco el interés de la pequeña y mediana empresa por la realización de estos informes, que yo siempre lo digo, y nosotros los ingenieros en este caso somos muy pragmáticos. Quizás no somos los que mejor escribimos y mejor redactamos los informes, pero sí que nos centramos mucho más en todas las acciones que realmente son las que soportan posteriormente ese informe que se va a presentar a la sociedad. Además, siempre se dice que al final la ingeniería es como la gran desconocida, ¿no?, algo que nadie sabe lo que hacen los ingenieros como tal. Hay tanto y se parece que es una profesión en este caso, pues que no se ve y solo se dan cuenta de que existen los ingenieros cuando algo falla, ¿no?
Me acuerdo perfectamente que la gente empezó a decirme que con el Dieselgate, ¿no? Que empezaron a echarle la culpa a los ingenieros. Dijeron, es que vosotros hacéis coches. Digo, ahora os enteráis de esto, ¿no? Pero efectivamente siempre ha sido una profesión que ha tenido poca visibilidad y muchas veces porque, bueno, nos centramos más en hacer y en hacerlo todo bien, al máximo posible y no somos tan capaces, ¿no? Pues de explicarlo, ¿no? Y de que que la sociedad lo conozca. Y en este sentido, como decía antes, pues junto con el Consejo General de Economistas, con el que colaboramos mucho, llevamos ya 6 ediciones del Barómetro Industrial, ¿no? Un sector que nos preocupa y nos ocupa muchísimo, y realizamos ese informe y sí que quería pues, darle una pincelada de qué es lo que ocurre. También se analizaron grandes empresas, ¿no? Pero qué es lo que ocurre con la pequeña y mediana empresa y cuáles son, en este caso, las barreras más importantes que se encuentran las empresas pues, para desarrollar toda esa política de sostenibilidad y que ellos sean capaces de ver que esas actuaciones en sostenibilidad realmente se traducen también en competitividad de la empresa, en mejora de la marca de la empresa y sobre todo también que tiene cuantificación económica. ¿Vale? Porque al final todas las empresas siempre van buscando el beneficio a corto plazo y hay determinadas acciones y actuaciones. Hablo de la prevención de riesgos laborales, del tema de la seguridad contra incendio y tal, que son todo actuaciones que a primera vista se puede pensar o creer que no son productivas, pero que sin embargo cuando realmente lo conocen se dan cuenta de que sí que son productivas, sí que son competitivas y sí que mejoran la cuenta de resultados de las empresas. Y en este caso, todo lo que son las actuaciones de sostenibilidad, es importantísimo que las empresas se conciencien de eso. Y de hecho, cuando hablábamos se hicieron una encuesta a 685 empresas españolas, preguntándoles sobre el grado de desarrollo sostenible que tenían. Cuando hablábamos de la sostenibilidad en la gestión, que las medidas que consideraban más relevantes para hacer una gestión sostenible de la empresa era que el equipo directivo realmente le diese importancia a esas medidas sostenibles. O sea, que tiene que haber voluntad del equipo directivo y creerse el equipo directivo esas medidas de sostenibilidad para que se pongan en marcha. Si no, es muy difícil que se puedan poner en marcha. ¿Cuáles eran las presiones para la sostenibilidad que recibían las empresas? Y esto, bueno, es un punto bastante importante. Por un lado, lo que hablábamos antes, la concienciación social de los propietarios o los directivos de la empresa, pero posteriormente ya le seguían sobre todo la legislación ambiental. Es decir, parece que si nos están obligando a realizar determinadas acciones es cuando realmente las hacemos. Y luego había también una parte importante que puede influir y que se ve, es la conciencia de los propios empleados. Es decir, cuando tú tienes unos empleados, un equipo de trabajo que está comprometido pues, realmente con las medidas de desarrollo sostenible, ese tipo de actuaciones entran a formar parte y a interiorizarse en la empresa. ¿Qué beneficios son los que perciben la pequeña y mediana empresa o las empresas de nuestro país con la sostenibilidad? El primero que ponían las empresas era, y creo que esto es importante, una mejora en la imagen y reputación de la empresa. Eso dice mucho. Eso que dice realmente que nuestra sociedad creo que está bastante concienciada con las medidas sociales y por tanto le importa todo lo que venga de la sostenibilidad. Y el propio empresario, la propia empresa lo sabe y dice, si yo desarrollo políticas de sostenibilidad, la sociedad me lo va a comprar y eso mejora mi imagen, lo cual creo que es bastante positivo, ¿no? Después hablaban de la satisfacción de los clientes por la aplicación de políticas socialmente responsables y luego, en tercer lugar, el aumento de las ventajas competitivas. Y uno de los últimos era el aumento de la rentabilidad empresarial. O sea, las empresas no tienen tan claro que esas medidas sociales vayan a favorecer esa rentabilidad empresarial, pese a que mejora su imagen y demás. Barreras para la sostenibilidad, que esto también es importante.
la falta de ayudas públicas. Se quejaban todos los empresarios, estamos hablando que es una encuesta hecha a finales del año 2021, una época de crecimiento, ¿no? En este caso, y que había alegría económica, ¿no? en las empresas, pues se quejaban de esa falta de ayuda. Además decían de lo costoso de la implementación de las medidas medioambientales y que luego el retorno que tienen esas inversiones en materia de sostenibilidad pues no suele ser tan rápido como muchas veces o tan inmediato como muchas veces las empresas quieren. Y algo también importante, y además a GESVAL, ¿no? que organiza esta jornada también, creo que le puede interesar, que hablaba de la falta de consultores especializados que apoyen en las empresas a la implantación de estrategias sostenibles. O sea, estamos hablando ya de que las propias empresas como tal echan en falta el que haya consultorías, en que haya gestores, en que haya profesionales que realmente les asesoren correctamente para implantar esa serie de medidas, lo cual no deja de ser un mercado importante que se tiene que explotar. En cuanto hablábamos de medidas de sostenibilidad ambiental para implementar en la empresa, de decirle qué medidas son las más importantes para la empresa, fijaros, y esto estábamos hablando ya también de finales de 2021. La primera era la reducción del consumo de energía. O sea, todos tenían muy claro que la medida que más querían implantar era la reducción del consumo de energía. Estoy seguro de que si esa encuesta la hacemos ahora, será todavía más, ¿no? O sea, conforme va subiendo el precio de la energía, cada vez va a ser más. La segunda era la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Después la necesidad de instalaciones sostenibles y demás. Y por último, bueno, la supervisión eficaz de proveedores y subcontratistas en materia de medio ambiente. Pero aquí en este caso ya hemos visto lo que era la parte de la sostenibilidad empresarial. En cuanto a la responsabilidad social corporativa, sí que es cierto que todas las empresas tienen muy claro y valoran de forma muy positiva esos conceptos de responsabilidad social corporativa aplicados a los clientes. Y de hecho es la que más valoraron. O sea, ese volcarse en dar toda la información, toda la transparencia y los mejores servicios a los clientes. Y aquí un dato que también afecta mucho al modelo del que van a hablar ustedes hoy aquí, que es el dato de la información no financiera o de sostenibilidad. Cuando se hizo esta encuesta, pues de todas las empresas resulta que el 60% no da, no emite informes, información no financiera o de sostenibilidad. Y el otro 40% sí que la hace, ¿no? ¿Qué ocurre? En este caso, estamos hablando de las empresas que tienen la obligación, que son las grandes empresas, como ya ha dicho Gemma, pero en este caso en España el 98,9% de las empresas son pymes, ¿no? y representan además el 62% del PIB. Pues ese 1,1%, perdón, sería al fin y al cabo los que estarían obligados a hacer el informe. Y sin embargo ya hay un 40%. Con las estadísticas nuestras, al final si se hacen unas estadísticas globales, la cifra andará similar, los que ya presentan esa información no financiera. Y aquí se aplica, bueno, el concepto que son los economistas lo saben mejor que nosotros, el trickle down, ¿no? El del goteo, el derrame, ¿no? Que las propias grandes empresas que tienen esas exigencias medioambientales, al fin y al cabo, lo que van haciendo es exigiendo pues a sus proveedores, a sus socios, a las empresas con las que ellos colaboran día a día, que efectivamente también faciliten y pongan en marcha todo este tipo de información no financiera, que al final no deja de ser una transparencia, y creo que hoy lo importante que se va a ver aquí es precisamente eso, de que seamos capaces de presentar unos informes que realmente reflejen la realidad de lo que se está haciendo en la empresa y que sean unos informes positivos en este sentido para que la propia sociedad, nuestros clientes puedan ver que se están realizando unos esfuerzos en materia de sostenibilidad. Y por último, y ya termino que me estoy extendiendo demasiado, sí que es cierto que
que se habló y como una de las medidas, yo creo que estrella también que estamos diciendo que estamos en la era, ¿no? Pues de la digitalización y de la transformación ecológica, cuando las dos son lo mismo, ¿no? Porque todo lo que signifique digitalización al final tiene un impacto importantísimo sobre la sostenibilidad de la propia empresa, ¿no? Todo lo que sea digitalizar procesos al final está íntimamente ligado con los conceptos de sostenibilidad. Y ahí las empresas sí que están muy volcadas, en el sentido de que estábamos hablando que el 87,9% de las empresas estaban totalmente implantando medidas de digitalización, hasta incluso, bueno, pues de comercial, de página web, de relación con sus clientes, todo digital, pero la mayoría de ellas no sabía que precisamente esa digitalización generaba unos efectos ambientales positivos que además también conviene que se incluyan en los informes porque no dejan de ser medidas, como hemos dicho, al final de forma sostenible. Por tanto, yo creo que en este sentido, creo que hay mucho trabajo, ¿no? Pues que realizar en esta línea, en los aspectos de sostenibilidad, que creo que es la parte amable muchas veces también de las empresas y lo que da mucho orgullo a los empresarios, ¿no? A los equipos directivos de las empresas, el hablar siempre. Yo creo que casi más bien, que sí que siempre se busca, ¿no? El beneficio económico, pero cada vez yo creo que estamos más concienciados de la necesidad de ese beneficio social, ¿no? Y que realmente nuestra empresa sea socialmente responsable, lo cual creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos y las grandes cosas siempre se consiguen, yo creo que con muchas pequeñas actuaciones. O sea que por mi parte nada más, agradecer que me hayáis invitado y que aprovechéis mucho la jornada de hoy, que creo que es muy interesante. Muchísimas gracias. Pues gracias, José Antonio. Sin duda una brillante exposición, además ese trabajo un poco de pico y pala de ir concienciando a la sociedad, porque al final esto tiene que ser rentable para todos y sobre todo en una España llena de pymes, pues es importante ese trabajo. Decías que faltaban expertos, pues aquí tenemos expertos, muchos y muy buenos. Vamos a empezar con una ponencia de introducción de un gran conocedor de estos temas, que es Bruno Sauer. Es arquitecto y socio fundador de Bipolar Arquitectos, es profesor de urbanismo en la Universidad Europea de Valencia, tendría que estar mucho rato para leer su currículum, pero es director de Green Building Council España, que es una asociación sin ánimo de lucro que promueve la transformación del sector en el sector de la edificación hacia un modelo más sostenible. Ellos son referentes en este tema. Decía que el año pasado habíais participado en ¿cuántas jornadas? 100 y pico mil. Y bueno, y hoy está aquí también, gracias por tu tiempo. Y además es ciclista. Pues nada, pues un aplauso para Bruno, que nos va a explicar un poco más de todo esto de la taxonomía. Gracias por la invitación. Los 180 no los he hecho yo solo, que somos un equipo de 22 personas en España. Pero en verdad, sí, cada vez más la sostenibilidad es una cosa que se demanda, que se quiere conocer, y lo que es el sector de edificación llegan muchas veces a tocar nuestra puerta para preguntar qué es eso, ¿no? Bueno, sí, tenía que apuntar hacia ahí, es verdad. Ahí empezamos. Bueno, he preparado una presentación de unos 10-15 imágenes, tampoco mucho más, porque me han dado 10 minutos. Voy a intentar quedarme con esos 10 minutos. Primero, antes de empezar, nosotros como entidad sin ánimo de lucro, efectivamente somos el capítulo español de una entidad mundial que se llama World Green Building Council, que hay 70 países que tienen una entidad como lo nuestro y somos único en cada país, en el sentido que lo que nos caracteriza es que aglutinamos dentro de la asociación todo el sector de edificación, tanto arquitectos, ingenieros, constructoras, promotoras, banca, tasadoras, ingenieros, centros de investigación, universidades, todo lo que es los agentes que actúan en edificación de alguna manera intentamos meterlo dentro de la asociación, ¿vale? En ese momento en España somos 350, 400 asociados, tanto empresas como individuales, y cuando nosotros trabajamos con ellos. Y trabajamos mucho a nivel internacional, no solo a nivel de Europa, a nivel global, pero también a nivel de Europa. Hemos constituido una entidad en Bruselas para tener una relación directa con lo que es la comisión, que se llama Climate Positive Europe Alliance. Y es importante que lo digo porque todo lo que os voy a contar un poquito sobre la taxonomía y los ESGs lo hacemos dentro del marco de Europa, ¿vale?
4 temas que me gustaría comentar con vosotros muy breve, ¿vale? Yo no os voy a explicar cómo hacer los informes de sostenibilidad, son trabajos mucho más elaborados y extensos, pero dentro de lo que es un informe de sostenibilidad, dentro del sector de lo que es el mundo inmobiliario, la construcción, la edificación, se tiene que hablar sobre el producto, no solo sobre la empresa, sino también sobre el producto. Y por eso os voy a hablar sobre esos 4 temas. La importancia de reportar bajo el concepto ciclo de vida. La sostenibilidad piensa a largo plazo, ¿vale? Ahora os enseñaré una diapositiva de eso. La taxonomía como palanca tímida de transformación. No sé si conocéis la taxonomía, supongo que sí. Es un tema que he introducido en el mercado desde hace 2 años más o menos, que está todavía a punto de empezar oficialmente, pero la sabemos más o menos ya por dónde va. Pero tengo una pequeña crítica con la palabra tímida, ¿no? Como lo podéis ver. Primeras conclusiones del grupo de trabajo ESG de CEPEA, que es el Climate Positive Europe Alliance. Estamos trabajando ya 2 años a nivel de Europa con unos 70 entidades, tanto promotoras como inversores, como banca, como tasadoras también, para definir realmente lo que es taxonomía ESG a nivel de Europa para el sector inmobiliario y después animaros para no simplemente redactar informes, sino utilizar ese informe año tras año para ir mejorando vuestra propia empresa o producto, ¿vale? Un informe que si queda guardado en un cajón no sirve para nada. Primer concepto. Lo primero que hicimos hace 2 años dentro de esa entidad CEPEA es intentar definir junto con los daneses, los alemanes, los holandeses, todo. Había un grupo de unos, yo creo que 8 o 10 empresas españolas también participando y seguimos trabajando con ellos cada 2 meses. Es definir realmente qué es un ESG dentro de lo que es el sector de edificación, ¿vale? Entonces, es una definición muy larga, como podéis ver, pero es importante mencionar todos los aspectos. Tiene que ser duradero, tiene que incluir aspectos ambientales, socioculturales, económicos y gobernanza. Tanto la práctica, el producto, como la estrategia de corporativa. Y lo más importante, pensar a largo plazo. Si pensamos constantemente a corto plazo, la sostenibilidad no va a funcionar. Es una cosa que empezamos a realmente insistir en todas las charlas, a todo el mundo, tanto a los fabricantes, que ellos siempre piensan en sus productos, de que yo fabrico, salgo de mi fábrica y ya no me importa lo que pase con ese producto, eso es un error. Estamos diciendo a los fabricantes que tienen que pensar en el edificio actual como la mina de su materia prima para el futuro. La semana pasada estuve con Saint-Gobain, no sé si lo conocéis, una gran empresa de productos en la construcción, hablando sobre vidrio. Es decir, mira, si queréis tener vidrio en el futuro, tenéis que considerar el edificio actual como vuestra mina de vidrio. No vais a sacar silicio de China, de las islas, porque tiene un problema. Entonces, pensar realmente entre todos a largo plazo, los ingenieros también a largo plazo, si diseñan un edificio, si diseñan una máquina, tienen que pensar que tiene que funcionar 40, 50 años. Y todos los costes adjuntos de mantenimiento o de sustitución tiene que entrar en tu ciclo de vida de sostenibilidad. Son cargas, son inversiones a largo plazo. Los inversores siempre me dicen, no, es que a mí la inversión en sostenibilidad es un sobrecoste porque ahora tengo que meter más dinero en la promoción. Dice, ya, pero no pienses solo en eso, piensa en que el usuario posterior en 10 años tiene que volver a invertir de su bolsillo para mejorar cosas o para sustituir cosas. También son inversiones, ¿no? Entonces, si no empezamos a pensar a largo plazo, entonces vamos mal en la sostenibilidad. Vale, la taxonomía como palanca tímida. Tímida, digo, para empezar, la taxonomía es algo maravilloso. Yo adoro la gente que han inventado la taxonomía. ¿Por qué? Porque por fin era un momento para decir, sabemos que la sostenibilidad es importante, sabemos que tenemos que informar a Europa, pero no sabemos cómo medirlo o cómo concretarlo. No tenemos un marco común para saber qué es realmente importante dentro de lo que es los informes de sostenibilidad. Entonces, sabemos que tanto por el mundo de la banca, el FORD, el Reglamento de Divulgación de Materiales y Finanzas Sostenibles, como la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa para lo que son las empresas, tiene que informar sobre la sostenibilidad hacia Europa. Y entonces lo que ha hecho es montar un instrumento de medición, que es la taxonomía. Nosotros en el 2019, cuando empezaron a trabajar eso, en el 2020, cuando sacaron el primer informe, el borrador del reglamento, lo que hicimos en 70 edificios en Europa, un estudio para saber cómo se puede aplicar la taxonomía. ¿Es viable o no es viable? ¿Hay datos o no hay datos? ¿Se pueden mostrar en informes que un edificio, que una cartera de edificios es sostenible o no?
Entonces, de ahí sacamos unas cuantas conclusiones y lo más importante, lo que sacamos de aquí como conclusión es que hace falta un lugar, y lo hemos montado aquí en España para lo que es el mercado español, un portal para poder medir tu cartera de edificios o tu promoción individual en temas de sostenibilidad, ¿vale? Entonces, es una plataforma abierta en la cual simplemente se tiene que medir a través de unos criterios, unos indicadores que ha definido Europa y que nosotros, entre varios GBCs en Europa, hemos dicho, si este es el indicador o el criterio, mídele así, de manera homogénea a nivel de Europa, de tal forma que un fondo alemán que construye o que invierte en España, mide la misma manera si está también invirtiendo en Dinamarca, ¿vale? Entonces, este está disponible, lo podéis perfectamente trabajarlo. Si queréis tener más información, ya me podéis contactar y os puedo hacer. Esta es una plataforma para generar un informe, incluso si queréis un certificado en verificación, también se puede meter ahí. Es una plataforma de formación para técnicos, que es importante, ingenieros, arquitectos, para que estén formados y se puede medir, que es importante para tu informe, ¿vale? Tercer punto, las primeras conclusiones del grupo de trabajo de ESG de CPA. Cuando hemos estado trabajando sobre ESG, que es más amplio de taxonomía, pero sabemos que la comisión está trabajando para que la taxonomía, que en ese momento es simplemente casi ambiental, estamos hablando sobre mitigación del cambio climático, adaptación del cambio climático, salud, agua, calidad de aire y ecosistemas, que esos 6 elementos, el siguiente que se va a meter es aspectos sociales. Los aspectos sociales que empiezan a meter en la taxonomía, empieza a crecer hacia lo que es realmente un ESG. Entonces, lo que ha hecho Europa es, piden informes de sostenibilidad, sabían que no era muy fácil medirlo, empiezan pequeñito, y por eso digo tímido, en temas ambientales, pero en los próximos años se va a crecer hacia lo que son aspectos sociales y a los aspectos de gobernanza, ¿vale? Entonces, cuanto antes nos sumamos a lo que es la taxonomía y sabemos cómo trabajarlo, mejor estaremos preparados. Bueno, estos son, por un lado hay policy drivers, lo que son lo que empuje desde la parte política, y tenemos el empuje desde de la parte del mercado. Lo he traducido al castellano, si me permite pasar la diapositiva. Ahí, uy. Los impulsores a nivel político hoy en día es, para empezar, el Acuerdo de París. El European Green Deal, que sabemos que en ese momento los fondos, si aplicas el Next Generation, tienes que cumplir con la taxonomía. No sé si lo sabes, pero es obligatorio cumplir con la taxonomía. Quiere decir que, por ejemplo, tienes que mostrar que el 70% de tus materiales que utilizas en una rehabilitación son reciclables. Me gustaría saber quién es capaz de medir eso o mostrarlo. Es muy difícil. De momento es un do no significant harm, quiere decir que una declaración responsable como técnico, el ingeniero arquitecto, que firmamos. Aquí lo tienes, pero ¿quién lo comprueba? Nadie. El año que viene, economía circular entra en lo que serían las aportaciones significativas. Quiere decir que no es una declaración responsable. Tienes que tener un certificado de obra. Mucho más difícil y complejo. Entonces vamos apretando tuercas para realmente llegar ahí. La taxonomía, las otras directivas, lo que es de informes de sostenibilidad, el EPBD, European Energy Performance for Building Directive, que vendrá el año que viene. Los impuestos de carbono, el mercado de carbono, la edificación va a entrar ahí también, y las regulaciones, ¿no? Mientras que el grupo de trabajo decía, por parte del mercado, realmente lo que es un cumplimiento, obligaciones de informar, exigencias de inversores, demanda del cliente, la competitividad, acceso a nuevos mercados. Todo esto son drivers para que la gente realmente se pone a trabajar en lo que es ESG. Lo que hemos concluido es que hay un gran problema entre lo que es el mundo financiero, banca, que tiene su lenguaje y sus demandas, y lo que es la parte más técnica, los ingenieros, los arquitectos, las promotoras, las constructoras, que no hablan el mismo idioma. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer un trabajo a nivel de Europa realmente para encontrar un punto en común entre todos. En ese momento lo que estamos haciendo es redactar, aparte de la taxonomía, en aspectos sociales y gobernanzas, indicadores y criterios para que a nivel de Europa haya un marco común para los ESGs, que probablemente el año que viene lo publicaremos. Y como para terminar, el último punto... No quiero, demasiado rápido. Los ESGs como hoja de ruta interna para las empresas y la transición de sus productos hacia modelos más sostenibles. Es una frase muy genérica, yo sé, pero nosotros decimos ya desde hace 10 años o más, cualquier certificado, cualquier informe, cualquier medición no sirve para nada si no lo utilizas el día siguiente para mejorar tu producto. No sé si conocéis los DAPs, son las declaraciones ambientales de productos en la edificación. Ese es un documento que dice
si emites mucho CO2, si contaminas mucha agua, no sé cuánto. Pero si no haces nada con ese informe, nada, y al año siguiente tienes el mismo DAP, y al año siguiente tienes el mismo DAP, entonces no garantiza que eres sostenible. Tienes que trabajarlo para que los impactos se reduzcan. Entonces, por eso, cualquier informe que vosotros redactáis como empresa en tema de sostenibilidad, si ahí estáis midiendo y no simplemente más o menos lo hacemos bien, no, medir con cifras, si estáis midiendo, lo más importante es utilizar eso como elemento de estrategia empresarial para mejorar las cosas para el siguiente o 2 años después, ¿no? Este es un ejemplo de lo que es el informe de la taxonomía que sale de la plataforma. Y como podéis ver, casi todo está en verde, pero hay un puntito rojo, ¿vale? De uno de los criterios no cumplen. Entonces, ¿qué tiene que hacer este? Porque si lo entregas en Europa, dicen que no cumples con la taxonomía. Entonces, tu edificio no vale, no tiene valor, no lo van a financiar. Entonces, lo que tenéis que hacer es trabajar en los puntos rojos, ¿no? Entonces, por eso existen los informes y las certificados. Hemos hecho una hoja de ruta para descarbonizar el sector de la edificación. Es una hoja de ruta de aquí a 2050, con muchos pasitos. Si no seguimos esos pasitos, no vamos a descarbonizar, ¿no? Y eso, el último es otro ejemplo de lo que es un certificado verde, la certificación sostenibilidad, no solo taxonomía en su totalidad. Si una promotora tiene ahí una calificación de 2 o 3 sobre 5 y no quiere llegar a 4 o 5 sobre 5, entonces no está progresando, ¿no? Entonces, cualquier informe, cualquier certificado, por favor, mi consejo, utilízalo como elemento estratégico dentro de la empresa para mejorar y realmente cumplir dentro de 2, 3, 4 años con la taxonomía o lo que sea, lo que está por venir. Gracias. Pues muchas gracias, Bruno. Luego ya iremos dando paso a las preguntas. Gracias a los dos por anticiparos un poco a todas esas necesidades que van llegando y sin duda muchas veces el éxito está en la anticipación y en tomar medidas. Pues vamos ahora con la mesa redonda también para compartir pues, la experiencia de muchos de los expertos que están trabajando sobre ello. Quiero pedir que vengan María Lago, directora de Armamex, que es una firma comprometida nacional e internacional y que lleváis también más de 20 años en el mercado, así que muchas gracias por estar aquí. También tu carrera profesional, aunque parece tan joven, ha estado ya en Deloitte, en JP Morgan, en Londres. Bueno, muchas gracias María por estar aquí. También María José García, que es actualmente la responsable de servicios de ESG en GESVAL. También está formada en doctorado en finanzas, en sostenibilidad, y lleva más de 20 años trabajando en proyectos de consultoría. Así que gracias, toda una mesa de grandes líderes. Rosalía Bahamonde, ¿qué voy a decir de ella también? Coordinadora de ayudas públicas de I+D en Incotec, en las oficinas de Madrid y Sevilla, no solo Madrid, Madrid y Sevilla. También cuenta más de 20 años de experiencia. Vuestra firma tiene más de 120 profesionales en muchas partes de España y también en Alemania. Y vuestros inicios están muy ligados al medio ambiente. Y nuestro hombre de la mesa, pues Diego Vilaró, director Advisor Service en GESVAL. Tú sí que tendrás que hacer una foto, ¿no? Tú no eres como la ministra que no se hace porque no hay hombres, pues tú sí. Tiene también una gran formación, también mucha experiencia, más de 20 años en el sector inmobiliario, y ocupó el cargo de valoraciones inmobiliarias en varias compañías, Copérnicus entre ellas, Vallexa y bueno, muchas más. Es que leer vuestro currículum, pues ahí tenéis LinkedIn, que son muy amplios. Pues vamos a empezar, luego si queréis también pues las preguntas del público, pero vamos a empezar con algunas de las preguntas que nos han hecho llegar cuando sabían que estaba en esta jornada, que nos han hecho llegar un poco a través de nuestra red. María José, te voy a preguntar a ti, aunque no es obligatorio para empresas de menos de 250 trabajadores, ¿por qué les puede resultar interesante? Y el decano también hablaba a otras empresas, ¿por qué se tienen que ir anticipando a esto? Bueno, yo creo que ha salido ya aquí a lo largo de la mañana que las pymes pues tienen una oportunidad de comenzar esa hoja de ruta para prepararse para lo que les viene, porque en realidad esto es un proceso que ha comenzado en las grandes empresas, pero que se va extendiendo. Comenzaron las de 500 trabajadores, posteriormente este año ya es obligatorio para las de 250 y en unos años pues será obligatorio también para todas las pymes. No se trata solo de cumplir, como decíamos antes, con las obligaciones que nos vienen impuestas por la ley, sino de establecer una hoja de ruta donde realmente no perdamos de vista que son empresas y que por tanto su rendimiento económico también se tiene que cumplir al tiempo que se cumplen con todos los retos de la sostenibilidad.
Mi consejo para todas las pymes es que desde este momento comiencen a hacer un diagnóstico de cómo están en temas de sostenibilidad, que a partir de ese diagnóstico establezcan esa hoja de ruta a largo plazo. Es más importante que se vayan implementando todas esas medidas que hacer el propio informe cuando quizá no tienes en ese momento la obligación, pero una vez que se tiene el diagnóstico, también es cierto que el informe se convierte en una herramienta de comunicación hacia todos tus stakeholders, donde les vas contando, como comentaba Bruno y como comentaba el decano del colegio, todo el progreso que vas realizando pues, a lo largo del tiempo, y por tanto la sociedad empieza a ser consciente de que efectivamente estás en ese camino de seguir siendo rentable. Si te anticipas, tienes la posibilidad de estudiar cuándo te viene mejor implementar cada una de las acciones que tienes que llevar a cabo. Una pyme que empiece ahora tiene 3, 4 años para incorporar en su modelo de negocio todas las mejoras que necesite para efectivamente tener un comportamiento mucho más sostenible. Si nos esperamos al último momento, los empresarios siempre dicen, yo no quiero invertir aquí. ¿Te has planteado que lo puedes hacer a largo plazo? ¿Te has planteado que si tienes una hoja de ruta, quizá puedes hacer pequeñas inversiones cada año, de manera que tu negocio siga siendo tanto o más rentable y la sociedad te empieza a percibir como mucho más sostenible? Yo creo que ahí está el reto para las pymes. Pues sin duda el portal de taxonomías me ha parecido, Bruno, muy importante, muy interesante, porque al final vamos un poco adquiriendo conocimiento, que muchas veces no tomamos decisiones porque no sabemos. También me gustaría, Rosalía, preguntarte el tema de la innovación, porque la innovación al final también es algo que todas las empresas tienen que hacer, que las hace más competitivas. ¿Cómo ligamos sostenibilidad e innovación? Bueno, pues más bien es cómo no la ligamos. Y las 2 charlas anteriores me han hecho reflexionar, ¿no? Porque cuando, bueno, nos invitasteis aquí, que además aprovecho para agradecerlo, quizá veía un poco más transversal, ¿no? Nuestra, bueno, como más gris o que no encajaba muy bien lo que es la redacción de una memoria de sostenibilidad, pero lo cierto es que no se entiende una cosa sin la otra. La innovación tecnológica es la que nos va a llevar a desarrollar esas medidas, esta tecnología que tenemos que mejorar, y eso pasa por la innovación. Después el DNSH que comentaban antes, esto es el día a día de las ayudas. Nosotros, gracias un poco a este origen que tuvimos de servicios medioambientales, nos ha hecho estar bien situados para afrontar todo el tema del DNSH, que es sí o sí algo que exige todo el plan de recuperación, que cuenta con una inversión de más de un 40% dedicada a temas de sostenibilidad. Por tanto, hay infinidad de ayudas públicas. Me sorprende también lo que comentaba al inicio de la jornada, que las empresas dicen que no hay ayudas para sostenibilidad, y es todo lo contrario. Es que ahora mismo yo creo que estamos en ese momento de aprovechar, bueno, pues todo el plan de recuperación, habréis oído hablar de los PERTES, en fin, todas estas medidas que en todas las áreas, habréis oído, vehículo eléctrico, PERTE naval, impulso economía circular, todas llevan una parte muy importante de sostenibilidad. Por tanto, yo casi ya cambio un poco el discurso que traía, ¿no?, de ayer, pensando un poco en la jornada, porque realmente es que bueno, no se entiende una cosa sin la otra. Y además en los informes, bueno, si habéis echado un vistazo a informes de sostenibilidad de empresas grandes o de empresas pequeñas, la innovación es un capítulo, bueno, muy importante, o sea, que debe de estar incluido en el informe, ¿no? Pues a ver si es importante, Diego, que esto luego se traduce en dinero. Entonces, se está percibiendo, porque al final es un esfuerzo, es una inversión que tienen que hacer, esa valoración, sí. A la hora de hacer una valoración de activos, ¿esto se percibe en el mercado? Pues mira, por el momento no tenemos evidencias de mercado que nos avalen, digamos, una opinión categórica, ¿no? En el sentido de decir, oye, pues mira, las empresas que son sostenibles tienen un valor, pues, de mercado en torno a un 15% mayor, o sea, que las que no lo son. Eso no lo tenemos. Pero lo que sí tenemos es, pues bueno, un poco ya de intuiciones que se basan en datos. Por el aforo que tenemos hoy y por nuestros escuchantes, me voy a dedicar más a comentar
el incremento de valor de las empresas más que de los edificios. Creo que es más interesante, ¿no? En la formación de valor de una empresa, pues hay como 4 o 5 factores que tenemos que tener en cuenta. Uno es, digamos, el coste de instauración, o sea, de la empresa, si es una SOCIMI, por ejemplo, la construcción de los activos. Luego, los gastos operativos de la sociedad, de la empresa. El CAPEX, pues que se le tiene que meter pues, cada 5 o 10 años, y luego el valor de continuidad que se le da, digamos, al final del periodo en el que se estudian los cash flows. Y todo esto traído hoy a una tasa de descuento. Bueno, o sea, pues si vamos analizando cada uno de estos factores, vemos que empresas pues, más sostenibles pues pueden tener, si es por ejemplo una SOCIMI, unos costes de construcción mayores. Vale más construir un edificio sostenible que o sea, uno que no lo sea. En cuanto a los flujos operativos, pues pueden generar mayores rentas. Por ejemplo, un edificio de oficinas pues que sea sostenible, que tenga pues, una certificación, pues, por ejemplo, LEED o verde. Habrá más operadores porque quieran estar allí, con lo cual pues, pagarán una renta algo mayor. Los costes van a ser algo menores, es decir, vamos a pagar menos por luz, vamos a pagar menos por el agua. El CAPEX será algo mayor también, porque tiene que ver con el coste de la construcción. Y el valor de salida, el valor, digamos, de continuidad, al final, por ejemplo, si se estudia el cash flow en un periodo pues, de 10 o 15 años, pues será mayor. ¿Por qué será mayor? Porque o sea, estamos viendo que hay, digamos, que las empresas con un score de ESG mayor, pues son más resilientes a los cambios que pueda haber en el futuro. Entonces, o sea, sí que, digamos, ahí hay una opinión generalizada que el valor a largo plazo pues, va a ser mayor. Con lo cual, pues vemos que en cuanto a los flujos, pues hay unos que son mayores, otros que son menores. Pero ahora vamos a la tasa de descuento. O sea, pues cómo se traen todos esos flujos a hoy. Pues se traen con o sea, una tasa pues, que tiene que ver a cómo se retribuye a los fondos propios de los accionistas y o sea, pues, cómo se retribuye al capital que se pide a los bancos. O sea, el de los fondos propios tendrá siempre el mismo valor, eso no cambia, pero el de las entidades financieras sí que o sea, estamos viendo que tiene un coste menor cuando se financia pues una empresa que es sostenible, o sea, a través de green bonds o de green loans. Entonces, estamos viendo que hay unos flujos pues que pueden ser, unos bajan, o sea, otros suben, pero sí que es verdad, o sea, que se descuenta a una tasa menor cuando es una empresa sostenible. Esto nos da, en teoría, un valor mayor. ¿Cuánto mayor? Pues este es el challenge ahora de ver cuánto más, ¿no? Aquí yo me remito a un estudio, por ejemplo, o sea, pues que se ha publicado hace poco, o sea, por TLL Hong Kong, hecho en base a el estudio de 60 empresas inmobiliarias en la bolsa de Hong Kong, o sea, en la que se ha visto que una mejora de 20 puntos en un score de ESG, pues tenía un más valor en bolsa en torno a un 13%. O sea, sí que parece que hay una cuantificación de ese mayor valor. Yo creo que los estudios o sea, hasta la fecha son todos cuasi empíricos, pero en el futuro yo creo que sí que vamos a ver, digamos, una estandarización de un mayor valor de las empresas que son sostenibles.
Pues en eso confiamos. María, te paso a ti la palabra. Las memorias, hablamos de la memoria de sostenibilidad. ¿Qué demandan los usuarios en esas memorias? ¿Qué tipo de información? ¿Esto funciona o puedo hablar sin Esto es que puedes hablar, lo que pasa que para los que están allí no, los de aquí te oyen, Ah, por vale, eso lo vale, es que cogemos. Parece que el como tengo micrófono... este chorro de voz que claro. tengo complejo de gritona o eso dicen mis hijos, No, digo, eso, a lo mejor claro, no me- eso lo dicen tus hijos. No, a los de aquí te oyen, pero los vale, de vale. allí no, entonces... eso, Vale, vale, no hay bien. problema, no hay problema. Tus hijos a lo mejor también te oyen. Y todo. Seguro desde aquí. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a GESVALC y Madrid Network por permitirme participar en esta mesa sobre un entorno, sobre este aspecto tan apasionante y de tanta actualidad. Respondiendo a tu pregunta, Gemma, sobre lo que demandan los inversores, básicamente los inversores son los principales usuarios de las memorias de sostenibilidad y ellos lo que necesitan es información completa, suficiente, que les permita valorar las compañías, como bien explicaba Diego. Esta información, claro, debe ser completa y las valoraciones de las compañías se basan en información financiera, pero también en información no financiera. Los usuarios de la información quieren saber el modelo de negocio de la compañía, cómo les afecta la escasez de agua o quizás la subida de precio de la materia prima o el impacto reputacional que puede tener cómo la compañía gestiona aspectos que tengan que ver con sus empleados o el planeta, porque esto puede afectar a su imagen de marca o incluso a incrementar el coste de captación de talento. Pues todo esto es información que necesitan saber los potenciales inversores, ¿no? Que son los usuarios de las memorias de sostenibilidad. Es verdad que las memorias, si comparamos cómo han mejorado el producto de las memorias de sostenibilidad de las compañías cotizadas, vemos que ha habido un gran avance, o sea que las compañías han invertido en tiempo y esfuerzo. Ha mejorado mucho el producto, pero queda camino por recorrer. ¿Por qué? Pues básicamente porque viene mucha regulación. Por hablar del primer set, conocemos que hay ya borradores emitidos por el ISSB, que son estándares de información sobre sostenibilidad que ya están en consonancia con el marco conceptual del IASB, que es el organismo que emite las normas internacionales de información financiera. Está también en consonancia con el IAS 1, que es la norma que regula la presentación de estados financieros, y el IAS 8, que es la norma que desarrolla las políticas contables, los cambios en estimaciones y en errores de la información financiera de las compañías. Por otro lado, tenemos los estándares del EFRAG, que ya se ha emitido el primer borrador, y todo ello pues, ha sido sujeto a mucha consulta pública y ya incluyen la opinión del mercado. Entonces, por concluir, la clave para preparar las memorias de sostenibilidad es entender quién es el usuario de la información. Esos usuarios son principalmente potenciales inversores y estos demandan información comparable, consistente, precisa y verificable. Y eso es lo que pretenden conseguir las normas que están ahora mismo en borrador y que pronto entrarán en vigor. Pues gracias. Voy a hacer una segunda pregunta así rápida para que luego podamos dar pie a las preguntas del público y también luego una parte de networking. María José, al final rentabilidad y sostenibilidad tienen que ir unidos y es importante realizar este informe de sostenibilidad. Ahora se habla de las finanzas sostenibles para obtener financiación bancaria. Yo creo que se va a convertir en algo que va a ser absolutamente fundamental. Lo contaba Bruno, es decir, en este momento lo que no existe es ese diálogo que se está construyendo entre las entidades financieras que tienen un reto impresionante por delante, no solamente por el reglamento de la Unión Europea, sino también por todos los requerimientos que respecto a riesgos de sostenibilidad les van a llegar de Banco Central Europeo y del propio Basilea, que está viendo cómo incluye dentro del Pilar 3 todos estos riesgos y, por tanto, el mayor riesgo al que se está enfrentando la banca en este momento es en lo que ellos denominan, la propia banca, el riesgo transferido de cliente, porque no saben cómo medir eso. Es decir, se han encontrado con que ahora hay operaciones que ya directamente no quieren financiar. Hay entidades que ya no financian determinadas operaciones porque o no se ajustan a la taxonomía o porque tienen mucho riesgo, etcétera. ¿Qué está haciendo la banca? La banca lo que está haciendo es tratar de promover la oferta de financiación verde, de préstamos verdes, de bonos verdes, etcétera. ¿Cómo podemos nosotros como empresa
tener esa trazabilidad para llegar a la banca y que la banca sea capaz de medir cuál es nuestro riesgo y sea capaz de asumir cuál es nuestro riesgo, pues tener esta hoja de ruta que comentaba antes. Las grandes empresas, efectivamente, pues cada vez más lo han ido incorporando. Desde que salieron las primeras guías de GRI y demás hace más de 20 años, ahora, pero es que hay mucha empresa pequeña, hay mucha empresa mediana y la banca es donde tiene el foco puesto, tiene puesto ahí porque le va a consumir capital. Y si le consume capital, si necesitamos financiación y no estamos aportando nuestra información de sostenibilidad, nos va a costar más cara esa financiación que si realmente estamos en esa hoja de ruta hacia donde nos quiere llevar este reglamento de finanzas sostenibles. Reglamento que, por otro lado, como tal, pues es obligatorio. Entonces, sí, o sea, el reto financiero está ahí, está llegando, la banca se está preparando para él y las empresas deberían también irse preparando para establecer ese diálogo y que efectivamente pues todo siga fluyendo de la manera oportuna, porque sin financiación las empresas pues lamentablemente no existen. Pues gracias, María José y Rosalía. Vamos ahora al plan de resiliencia, esos dineros tantos que van a venir, que no sabemos todavía bien cómo, pero en la sostenibilidad, ¿qué papel juega en todo ese maná? Pues en efecto no están los fondos, pero no, en fin, están llegando un poco a cuentagotas. No sé. Es verdad que desde la COP25 que se celebró aquí en Madrid, curiosamente en diciembre del 19, que parece que fue en otra vida, que además tuvimos la oportunidad nosotros de participar en Incotec, en una mesa que organizó el Ministerio de Ciencia e Innovación, precisamente bueno, sobre la innovación como palanca, ¿no?, para la transición ecológica. Todo eso luego se ha recogido, bueno, ya sabéis, después de diciembre del 19 llegó la pandemia, con ella el plan de recuperación, en el cual comentaba antes, pues el eje de sostenibilidad pues como una pieza muy importante, ¿no? Y ahí ya han empezado a caer en cascada todas las convocatorias de ayudas, algunas ya desde el año pasado. Recogiendo un poco lo que se comentaba al principio sobre una de las mayores preocupaciones, ¿no?, en esta encuesta que se comentaba, el precio de la energía, por ejemplo, que ahora está más de moda, ¿no? Aún porque después de la pandemia ha llegado la guerra de Ucrania y esto ha incrementado los precios, los problemas de materias primas, etcétera. Pero el de la energía sí que es un problema muy importante. Y bueno, este plan sí que ha incorporado, por ejemplo, las ayudas de autoconsumo, tanto para particulares como para empresas. Y bueno, lleva 2 años abierta, han tenido que meter 2 fondos, o sea, realmente las empresas sí que se han concienciado que es el momento de cambiar de modelo y muchas de ellas ya van a un modelo 100% de energía renovable. Y esto también se refleja además en las memorias de sostenibilidad. Es uno de los KPIs o indicadores que deberían de incorporarse a esas memorias de sostenibilidad. Y para todo esto hay financiación, además de autoconsumo, bueno, pues otras medidas también enfocadas a sostenibilidad directamente. Hay unas ayudas del Ministerio que son para planes de innovación y sostenibilidad que, bueno, pues salen cada año. Ya ha habido dos convocatorias desde que se inauguró el plan. Y incluso se ha incorporado este año una directa para el sector farma. Es decir, convocatorias hay. Lo que pasa que, bueno, pues hay que saber a qué ventanilla acudir, hay que tener muy cerrado todo el tema del DNSH porque no se van a financiar, al igual que decía mi compañera de silla, ¿no? No se van a financiar por parte de la banca ciertas inversiones, ¿no? Pues en las ayudas va a pasar lo mismo y cada vez, bueno, pues esto va a ser más cerrado y más dirigido, se va a hacer más embudo a financiar pues esas inversiones o esos proyectos de I+D enfocados en la sostenibilidad. Por tanto, hay fondos, aunque algunos tarden en llegar. Hay fondos muy en el fondo, pero bueno, Hay fondos muy en el fondo, pero que van a llegarán en el fondo de armario. Sí. Hay, Diego, ¿hay diversidad de indicadores de sostenibilidad de activos? ¿Son todos iguales o más viables, útiles? No, tenemos pues un montón, ¿no? Y eso es uno de los problemas, ¿no? Si nos centramos, por ejemplo, pues en certificaciones para edificios, pues tenemos, yo las categorizaría, digamos, en tres grupos, ¿no? O sea, pues unas las que se centran, digamos, en el momento de la construcción, como puede ser BREEAM,
las que se centran más en el momento de la gestión de los activos, como puede ser lead, y luego las que son, o sea, todo terreno, como puede ser verde. Yo creo que, bueno, Bruno nos puede hablar pues con mucha más precisión que yo sobre este sello. Depende un poco de para qué lo quieras y cuál sea tu perfil, ¿no? O sea, está claro pues que si eres un operador de edificios o sea, terciarios, pues te vas a ir a un lead. Parece que hay una opinión generalizada en que las oficinas con certificado LEED Platinum pues tienen pueden pedir unas rentas pues, en torno pues, a un 10 o un 15% mayores que las que no lo tienen. Esto en cuanto a los activos. En cuanto a las empresas, pues hay otro montón de certificaciones o de índices. Están los de las empresas de rating crediticio, pues Standard & Poor's, Moody's, Fitch. Luego están las empresas que proveen datos financieros, como es Bloomberg, y similares, y luego están las empresas de datos de sostenibilidad como Sustainalytics, que está pegando bastante fuerte. Yo creo que aquí, como en el caso de los activos, pues bueno, si buscas financiación en mejores condiciones, o sea, pues mira a un índice pues de Moody's o de Standard & Poor's, ¿no? O sea, es más indicado. Si realmente quieres ser una empresa sostenible de verdad, o sea, pues a largo plazo, no solamente por la financiación, sino en un sentido integral, pues yo contactaría con María José García y le pediría que nos hiciera pues una due diligence sostenibilidad en la que se estudia pues, bueno, pues todo el ciclo de vida de la empresa desde el punto de vista S, E, S y G, ¿no? O sea, pues que es tan importante, ¿no? Cosas como que, pues por ejemplo, en cuanto a la G, ¿no? Que los comités de dirección pues estén formados por personas con los skills adecuados, que sean independientes, digamos, de los dueños de la empresa y que sean consejos pues que sean diversos y inclusivos, pues es una garantía de resiliencia ante los tiempos de cambios que se nos presentan. Este tipo de cosas, pues a lo mejor en el índice que es muy estándar de Moody's, pues no se ve con tanta precisión, o sea, pues que como así lo haríamos nosotros pues en un informe, ¿verdad? ¿Vale, José? Pues ya Perdón por la terminamos. cuña publicitaria. No, eso está muy bien. Aquí se trata de poner en valor lo que hacéis y es mucho y bien. Así que María, terminamos contigo. Un poco a la hora de elaborar esas memorias, ¿cuál es el espíritu de la regulación? Un poco los estándares, cuéntanos cómo. Sí, bueno, es que otra de las claves para preparar las memorias de sostenibilidad es entender bien la regulación que viene, que es mucha. Básicamente la tendencia o el espíritu que hay detrás es que haya la misma prominencia de información no financiera que de información financiera. Por ejemplo, los estándares que están en borrador emitidos por el ISSB, lo que pretende es que las compañías aporten información suficiente que permita obtener una valoración de la compañía y se sustenta en base a 4 pilares. La gobernanza, quiénes son los órganos de gobernanza de las compañías en términos de sostenibilidad, cada cuánto tiempo se reúnen, cómo se aseguran de que existen los conocimientos y las habilidades, como decía Diego, que dentro de la organización, ¿no? De personas que tienen que trabajar con esta materia de sostenibilidad. El segundo pilar es la estrategia, ¿no? Cómo les afecta los riesgos y oportunidades en materia de sostenibilidad, cómo afecta a su modelo de negocio, a los cash flows que genera, al impacto en los estados financieros presentes y futuros, su posibilidad de captar financiación bancaria o financiación en general. Y luego el tercer pilar es cómo gestionan los riesgos, cómo los identifican, cómo los evalúan y cómo los gestionan. Y el cuarto pilar son establecer objetivos y medidas, ¿no? Porque como todo lo que si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar,
una de las tendencias de la norma es que la compañía establezca los objetivos de sostenibilidad que se plantea y cuáles son los indicadores que va a utilizar para medir el grado de progreso en el cumplimiento de esos objetivos. Y aquí pues va a ocurrir como cuando hablábamos de las Alternative Performance Measures, ¿no? Que son indicadores que utilizan las compañías, pues aquí van a exigir lo mismo en términos de sostenibilidad con estos indicadores, que sean comparables año a año, que sean etiquetados adecuadamente para que no confundan y que se puedan ver los inputs, ¿no? Que permiten el cálculo de estos indicadores. Por otro lado, los estándares que están en borrador emitidos por el EFRAC lo que pretenden es la comparabilidad entre sectores, quieren fomentar la transparencia y también favorecer la navegabilidad, ¿no? Que cualquier usuario de la información pueda acceder a ella y leerla adecuadamente. Hay tres grandes bloques. Tenemos los estándares transversales, luego los generales que afectan al medio ambiente, a la gobernanza de los temas sociales, luego va a haber estándares que aplican solo a sectores que en concreto y luego por último habrá también estándares específicos para las pymes. Y luego tenemos la directiva de la Unión Europea, de la que Bruno ya ha comentado algo al principio de la mañana, y aquí básicamente hay novedades respecto a la normativa actual. Para empezar, porque el alcance de las compañías que se van a ver afectadas por esta norma se ve incrementado significativamente. Pasamos de 15.000 a 50.000 y principalmente es porque afecta a las pymes que cotizan en mercados regulados, y estas compañías pues, van a tener que cumplir con los estándares emitidos por el EFRAC, con la taxonomía de la Unión Europea. Así que, vamos, las compañías van a tener que hacer esfuerzo en adaptarse porque viene mucha normativa. Bueno, pues os dejo el turno de preguntas, tanto para los que estáis al otro lado de las cámaras como estáis aquí, también para Bruno. Entonces, si tenéis alguna pregunta, pues nos ha quedado, la verdad es que con tantas cosas que nos habéis dicho y tanta información, pues yo no sé si podemos asimilarlo todo en esta mañana, pero bueno, no sé si queréis, Bruno, si quieres pasarte aquí y no, por hacer un poco una conclusión. ¿Ha quedado todo claro? Sí, no, por ahí. Carlos. Yo quería saber un poco cómo se plantea el tema de la materialidad para las pymes y si hay algún tipo de previsión también con esta futura directiva que tanto hace transposición en cuanto a que va a haber que verificar la información financiera por parte de todas estas empresas afectadas que actualmente no lo hacen y que supone un coste para ellos. ¿Qué previsiones hay sobre eso? María, vale, sí. Es que la materialidad es un concepto que se está desarrollándose o discutiéndose en estos estándares que están ahora en borrador. La verdad es que, bueno, para empezar, materialidad, ¿no? Desde el punto de vista financiero ya está definido. Es aquella información que si no la incluyes o que si es confusa puede afectar razonablemente a la toma de decisiones, ¿no? Pero esta definición está clara en materia de información financiera. En temas de sostenibilidad se habla de doble materialidad. La pena para todos los financieros que preferimos un marco es que no está cuantificado, ¿no? Y todos los financieros pues nos tiramos de los pelos porque necesitamos marcos de actuación claros. Y aquí pues se habla de materialidad financiera y materialidad de impacto. Por lo tanto, es un concepto superior y que tenga que ver con el impacto en la compañía en su conjunto. Por lo tanto, pues hay mucho debate y al final va a ser juicio del preparador de la información y este juicio pues va a tener que ser reevaluado año a año porque las condiciones de la compañía, por supuesto, pues cambian significativamente cada cierre contable. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. Sí. Estas memorias las puede redactar libremente el departamento de compliance, por ejemplo, las tiene que validar un tercero para publicarlo en las web. Pues la validación del tercero es algo que también con la nueva directiva europea va a tener que ser verificado por un auditor y van a tener que dar assurance, o sea, un cierto nivel de aseguramiento de esta información financiera. Por lo tanto, es un nivel añadido, ¿no?, de complejidad. Es básicamente porque se necesita que la información sea verificable y, por lo tanto, pues la opinión de un tercero independiente va a ser algo requerido. Por ahí. Sí, hola, buenos días. Soy Juan Marino de Gavari Properties y a las preguntas quisiera responder.
La primera, en relación a los costes de financiación, estamos diciendo que estaba habiendo un desarrollo normativo a nivel Unión Europea. Desde el ente de la Unión Europea hasta que se desarrolla a nivel retail, de manera que a las pymes pueda verse afectada o no por la financiación en base a cumplimientos de criterios financieros o no. Entonces, ¿cómo se está desarrollando? Esa sería una primera. La segunda es en quién deberíamos fijarnos. ¿Qué compañía? Porque se pueden pensar en muchas. Y quién sería en quién deberíamos fijarnos los presentes para redactar nuestras memorias a final de año. Y luego, por último, ¿cuál sería el KPI de los que nosotros podemos complicado, pero claro, yo creo que al final Sí. la que toca valor, ¿no? Bueno, pues un poco empezando por la primera, ¿no? Por el tema de la financiación, la banca ya está pidiéndole a cualquier empresa, a cualquier pyme que quiera pedir financiación en este momento, ya está analizando sus riesgos ambientales y sociales. O sea, esto no es algo que va a llegar, esto es algo que está aquí. En este momento, si nosotros acudimos a cualquier entidad financiera española, a Bankinter, a Santander, a la Caixa, a la que sea, desde cualquier operación de financiación ya nos están empezando a evaluar qué riesgos ambientales y sociales tenemos. Si no presentas información financiera, lo haces a través de un cuestionario que están diseñando. Pero como he comentado antes, este riesgo transferido de cliente es la principal preocupación porque les va a afectar a su consumo de capital y, en definitiva, el negocio de los bancos está en función de cuánto dinero pueden prestar. A mayor consumo de capital porque sus clientes incumplen o no tienen registrado todos esos riesgos, menos actividad van a poder desarrollar y, por tanto, menos actividad implica que la tasa de financiación que te van a pedir pues va a ser más alta. Es decir, esto es una ecuación así. Encontrado en las diferentes entidades. Es como un ideal, ¿no? Pero... No. No es un ideal, el reglamento está en vigor, lo que pasa es que es un tránsito difícil, además, para la banca, me consta, el cómo registrar todo ese riesgo, pero está en vigor desde enero de este año y digamos que el Banco Central Europeo y Basilea y demás en este momento están desarrollando cómo la banca realmente y qué información le puede acceder a toda esa información por parte del cliente, insisto, y cómo tienen que transmitirla porque hicieron unos test de información que habían recogido en la banca en julio y suspendió toda la banca, pero de lejos. O sea, no llegaron ni al 50% ninguna de las entidades financieras. Entonces, estamos en ese tránsito, pero estamos. O sea, esto está absolutamente ahí. Lo que estamos viendo también es que hay que la respuesta de la banca pues está siendo diversa, pero por un motivo, porque al final tú piensas pues, que si te mejoran a ti las condiciones, porque vas con un proyecto verde, ese menor coste para ti, para ellos, o sea, pues lo tienen que compensar pues en otros mayores costes de o sea, otros servicios, ¿no? Entonces, lo que no está claro, lo que la banca dice es, oye, muy bien, yo tengo que bajar tipos, no sé, pues para ciertos clientes, o sea, ciertos proyectos, pero esos menores tipos que para mí son menos ingresos, a mí ¿quién me los o sea, ¿quién me los cubre? Entonces, como no se los cubre nadie, ¿sabes? Pues entonces ellos, primero, o sea, pues se muestran confusos. Y segundo, les cuesta mucho dejar claro, hay pocos bancos que lo hacen, como por ejemplo Triodos, ¿no? Dice, Triodos no financia cosas pues, que no sean sostenibles. Punto. Pero es un banco. Esa postura no te la vas a encontrar en otros bancos españoles, ¿no? Entonces, y yo creo que es por este motivo, ¿sabes? Porque no está muy claro ellos cómo compensan la pérdida que para ellos supone dejarte dinero a ti con un tipo más bajo. Sí, la referencia, esto de en quién nos fijamos. Eso Yo, está interesante. Sí, bueno, es opinión personal, pero BMW, por ejemplo, ya sé que apuntamos alto, pero
no sé si fue cuentas ya del 2019 o el 2020, integró los dos informes, los estados financieros y los no financieros, porque consideraba que su parte de sostenibilidad tenía el mismo peso que las finanzas. Hay un montón de ejemplos realmente, o sea, todas las empresas grandes publican sus informes y realmente es que yo no he visto dos iguales, ¿eh? A mí este me pareció curioso, que es lo suyo, ¿no? Que si estamos hablando tanto de sostenibilidad, tiene que tener el mismo peso que los estados financieros. Y Creo que queda una sí, pregunta. El indicador. el indicador estrella. El indicador de sostenibilidad, pues es que yo diría dos más fáciles, ¿no? El de, por ejemplo, el porcentaje de energías renovables que empleas en tu empresa, que es sencillo, o el de los gases de efecto invernadero. Puede ser la huella de carbono, huella hídrica, no sé, depende un poco, pero eso, Bruno, es verdad, perdón, pero es más... Bruno está ahí, que se salta de las sillas. Te decía yo que tenía que poner aquí. No. La pregunta me ha generado una sonrisa, porque un KPI o el KPI no existe en sostenibilidad. La sostenibilidad es hipercompleja, es transversal, y los ESG lo simplifican a 3 términos, ¿vale? Pero hay muchísimo. Lo que dice efectivamente es uno de los indicadores prioritarios en ese momento, muy vinculado con financiación, lo que sería energía y lo que es emisiones de CO2. Pero os aseguro, el próximo está por caer es el tema de salud. Y ya me dirás cómo vamos a medir la salud en nuestros activos inmobiliarios o en la empresa. Está el tema de economía circular, el tema de uso de recursos hídricos y materiales. Todo está dentro de los KPIs. Algunos más importantes que otros, sí, y estoy de acuerdo. Si te quieres fijar en uno o dos para estar seguro y no agobiarte, cógete energía y emisiones de CO2. Pero la sostenibilidad es mucho más que eso. Y lo que ha hecho Europa, y yo creo que es una de las cosas interesantes, es empezar a meter tanto a nivel técnico en un marco que se llama Levels, para edificación estoy hablando, como en tema de financiación, taxonomía, 6 o 7 indicadores, no 1 o 2, 6 o 7, porque el tema de energía viene desde hace 30 años, desde los años 80 más o menos, Europa empezó a decir eficiencia energética. El código técnico de la construcción ha introducido energía como uno de los criterios, ¿vale? Pero energía ya está en su punto máximo. Ya estamos hablando sobre edificios de consumo casi nulo en energía, ¿no? Lo que está por venir es mucho más difícil. Pero bueno, si queréis ir a lo seguro... Solamente hacer una puntualización, porque el tema de los KPIs yo creo que es trascendente para una empresa. Vale, o sea, nosotros cuando nos enfrentamos a hacer un EINF, pues que tenemos varios en marcha, que podrá comentar María José, tenemos una primera parte que es una preevaluación de tu empresa. En esa primera parte, pues que muchas veces lo hacemos gratis. Tenemos unas calls pues, con tus equipos, con el de compras, con el de recursos humanos y con el financiero. En esas calls lo que queremos es entender cuál es tu negocio y poder hacer un diseño de esos KPIs pues, que te favorezca. O sea, sí, porque al fin y al cabo nosotros somos consultores, o sea, y lo que queremos es que tú salgas bien en la foto y también, o sea, pues que sea creíble nuestro trabajo, ¿no? O sea, las dos cosas, ¿no? Entonces, soltar un KPI así genérico sin conocer lo que tú haces, a lo mejor para ti es un tiro en el pie, ¿sabes? Porque luego te obligas a reportar una cosa en la que no vas a salir bien. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de establecer qué quiero medir, porque ahora estamos en una fase, o sea, antes era, o sea, tienes que contar solamente lo que haces, ¿vale? Ahora tienes que medir lo que haces, pero es que de mañana vas a estar obligado a cumplir con la medición. Entonces, cuidado con los KPIs, ¿vale? O sea, yo lo que te recomiendo es, o sea, vamos a estudiar tu caso, o sea, vamos a ver qué haces y cuáles son los KPIs que realmente pues, pueden hacer que tú salgas bien a la foto y que el mercado te perciba como una empresa sostenible, ¿no? Vale, Carlos, ya la última si quieres y cerramos. Lo relevante del impacto que van a ser fundamentalmente lo de las tres compañías son materiales muy relevantes donde se quieren encontrar el KPI
Pues tenemos ahora un café para hacer networking. Muchas gracias a María, a María José, a Rosa, a Rosalía, a Diego, a Bruno, a Gema Balón, que está por ahí, a Gesval, que son los que verdaderamente han parido y han llevado a cabo esta idea aquí en Madrid Network. Así que gracias a todos y espero que haya sido una mañana productiva. Podemos hacer una foto, bueno, el aplauso esto para estos chicos que nos han gustado.